Bien, chicos, vamos a comenzar. Muy buen día. Eh, Espero estén recuperados de la Navidad. Cualquier cosa, quiero chequear nada más. De acuerdo a esto, se me escucha, ¿verdad? Mándenme un mensaje nomás y continuamos. Sí, se escucha. Excelente, gracias, Diego. Como saben, ya los estoy grabando y antes de comenzar, yo quería darle algunas noticias, como siempre. El martes próximo vamos a tener de nuevo una cápsula cortita de 45 minutos máximo, en donde vamos a ver algoritmos de multiplicación y división, y en particular yo voy a dar dos algoritmos nada más, dejando otros dos para estudio personal de ustedes. Lo otro es que ustedes, bueno, vieron que el ayudante también tuvo que cancelar una clase. Por favor, respondan al doodle, perdón, al doodle que él mande para reagendar la clase de ayudantía. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, básicamente. ¿Mm? Y bueno, pero aprovechen los ejercicios, porque todos están visados por, tanto obviamente por el ayudante y por mí. Aprovechen al máximo lo que tenemos. Bien, vamos a seguir con lo que nos queda. De hecho, hoy vamos a terminar con ALU. Es muy cortito, pero tiene que ver un poco con matemática mínima, por supuesto, dentro de lo que es el álgebra de Boole, y lo que es la parametrización de nuestra ALU para hacerla más eficiente. Entonces, pasemos directamente a, a la presentación de hoy, que ustedes ya la tienen desde ayer en el aula. Bien, aquí le estamos viendo. En esta diapositiva es la que quedamos la clase pasada. No se olviden que esto representa al último módulo de esa ALU de 32 módulos que estábamos generando. Es una ALU escalable, esos 32. Lo mismo lo podemos extender a 64, repitiendo este último en la posición 63 de nuestra ALU de 64 bits. Digo 63 porque recuerden que comienzo a contar desde cero. Lo que tenía nuestro diseño, si bien es escalable, no se olviden que había una especie de correlación o dependencia con los módulos anteriores. En particular, veamos el último módulo. El último módulo me genera las banderas que estoy buscando. Esto es la bandera de menor o igual, la bandera de overflow, la bandera de acarreo. No estoy poniendo aquí la bandera de cero, porque es una compuerta NOR al final de toda mi operatoria, y no depende de este bloquecito que estoy poniendo acá, sino de los resultados que dé nuestra ALU. Aquí tenemos las funciones lógicas que claramente dependen del bit más significativo o el bit de signo. Aquí hay una cuestión en particular, por favor, donde dice S2 es S31, ¿sí? No es S2. Es porque esto está pensado para el análisis que hicimos de 3 bits en las tablas de la clase pasada, pero es S32 que es el signo del resultado. C31 es el acarreo de entrada, carry out, por supuesto, la bandera final que estamos sacando, A31 es el signo de la entrada A, B31 es el signo de la entrada B, y recordemos que S31 es el signo del resultado. Bien, con eso nosotros ya tenemos cómo generar las diferentes banderas del ALU. No hemos visto, ojo acá, si se fijan en la parte de arriba, las operaciones que puede hacer. En realidad no vamos a entrar en detalle, solamente vamos a decir que gobierna este multiplexor que tenemos acá, pero esta parte de operación es la que nosotros vamos a diseñar con mucha cautela cuando estemos haciendo los procesadores. ¿Qué es lo que nos pasa con la ALU que tenemos diseñada? Permítanme a mí ir una diapositiva más adelante. La ALU que tenemos ahora es una ALU donde cada módulo es escalable, en el sentido de que tenemos el módulo 0, lo replicamos módulo 1 y así sucesivamente, hasta el módulo 30, y el único que cambia es el módulo 31, que tiene ese bloquecito para la determinación de las variables, de los flags de nuestra ALU. El problema que tenemos es que, miren, volvamos un poquito atrás. Fíjense que este módulo, para poder entregar el resultado, necesita el acarreo de entrada, el cual es a su vez el acarreo de salida del módulo 30. El acarreo de salida del módulo 30 se convierte en el acarreo de entrada del módulo 31. Ahí podemos ver, chicos, que hay claramente un acarreo
un acarreo en nuestro diseño. Y recuerden, en sistemas digitales, cuando nosotros teníamos acarreos de tiempo, esto al final nos terminaba complicando mucho el diseño. Lo que sucede, chicos, al final de cuentas, es que para poder tener el resultado en el módulo iésimo, necesitamos el acarreo de salida del módulo I-1. Entonces, esa dependencia hace que los módulos, si bien están escalables, no funcionen de manera concurrente. Nosotros necesitamos que el módulo 0 termine de calcular para calcular el módulo 1. Y cuando termine el módulo 1, cuando termine de calcular, necesitamos esos valores para calcular el módulo 2, y así sucesivamente. Y esto se repite en un procesador de 32 bits 32 veces, lo que hace que nuestro sistema sea lento. Miren, aquí vamos a hablar de una parametrización, pero antes de esa parametrización, veamos cómo queda nuestro diseño tal cual el que venimos trabajando. Tenemos la entrada, esto es el módulo 0, el módulo 1, 2, sucesivamente, y aquí tenemos el módulo n. Supongamos el módulo 31, para tener ahí en total 32 módulos. Estos bloquecitos hacen una ALU bitwise, digamos, bit a bit. El primer módulo necesita un acarreo de entrada inicial, que si es suma de números sin signo, lo ponemos a 0, si es suma de números con signo, lo ponemos a 1. Y las entradas A0 y B0. Y esto nos da un acarreo de salida que se convierte luego en un acarreo de entrada del módulo siguiente. Y nos da el resultado per se. Ahora, recordemos un poco que para calcular, supongamos que estamos trabajando acá, suma, la suma, chicos, necesita nada más que la podemos hacer, ya sea que trabajemos con elementos canónicos, es una representación de 2 niveles, nada más, de 2 niveles lógicos. Por lo tanto, lo estamos poniendo acá como que tiene un retardo de 2. Supongamos que el retardo general de cualquier compuerta sea 1 nanosegundo, entonces para calcular la suma entre 2 bits más el acarreo, está tardando 2 nanosegundos. Pero para calcular el acarreo, si ustedes se fijan cómo es el circuito, acá lo tenemos de hecho. Para calcular el acarreo, nosotros tenemos un nivel de diseño, otro nivel de diseño y otro nivel más. Tenemos 3 niveles de diseño, por lo tanto, lo que tarda nuestro sistema son 3 retardos. Entonces, el módulo 0 tarda 2 retardos en calcular la suma y tarda 3 retardos en calcular el acarreo. Ahora, lo interesante es que la suma siempre va a tardar lo mismo, en cualquier bloque. Pero para calcular la suma del módulo 1, necesitamos el acarreo del módulo anterior, que es lo único que nos hace depender del módulo anterior. Pero el acarreo del módulo anterior tarda 3 tiempos. Por lo tanto, tenemos 3 más los 2 van a tardar 5 tiempos de retardo. Lo mismo para el siguiente bloque, nosotros tenemos que para calcular el acarreo, ¿sí? Tardamos 3 tiempos del módulo anterior, más los 3 tiempos que tarda este bloque, en total tarda 6 tiempos para calcular el acarreo. Más los 2 tiempos que tarda en calcular la suma, entonces la suma al final va a tardar 8 tiempos. Y así sucesivamente. Lo que podemos llegar a tener es que en el enésimo bloque, el acarreo n+1, que es al final el acarreo de salida, la bandera que entrega la ALU, va a tardar 3 por n, mientras que el cálculo de la suma va a ser 3 por n más 2. Como ven, estamos en presencia de algo que es bien importante. Yo se los dije en la clase pasada. ALU mala hace malo al procesador. ¿Qué me refiero yo con ALU mala? Recordemos en el capítulo 1 del curso, cuando vimos benchmarks, ¿sí? Y ustedes vieron que para calcular el rendimiento de un procesador, poníamos una serie de programas, en este caso trabajando con el SPEC, podría ser con otro tipo de benchmarks, y esos programas lo que hacen es testear todas las funcionalidades del procesador. Y hay un conjunto particular cuando trabajamos con el SPEC Int, en que lo que se hace, es testear al máximo la ALU de nuestro procesador,
Para esto utiliza el método de Monte Carlo, ley de grandes números, etcétera, que no vamos a entrar en detalle en este curso. Pero lo que hace es testear todas las operatorias posibles que puede hacer la ALU, en el caso de enteros con signo. Entonces, si nuestra ALU, fíjense, redondeando todo lo que tardan estos 32 módulos, si nuestra ALU tardara, aquí dice 3 por n, si n es 32, tenemos 3 por 32, 96. Vamos a redondearlo a 100, en el sentido de que nuestra ALU tarda 100 tiempos, 100 retardos. Si cada retardo es un nanosegundo, nuestra ALU va a tardar entonces 100 nanosegundos en calcular una suma entre dos enteros con signo. El problema de esto, chicos, es que si tenemos un procesador de 1 giga, el cual no es tanto, y tenemos un ALU que tarda 100 nanosegundos, a nuestro giga le tenemos que bajar 2 órdenes de magnitud, y nos queda 10 megas. Entonces, con todos los ahorros, hemos ido a comprar un procesador de 1 giga, y sin embargo, la ALU que tenía es mala, y nuestro procesador termina funcionando a 10 megas. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es tan importante cuando yo les dije de que había que chequear, hacer el benchmark de nuestro procesador antes de comprarlo. Si vamos a trabajar exclusivamente con números enteros, esto no es tan descabellado, ¿sí? Porque podríamos trabajar con números... Ustedes saben que el peso chileno no tiene cifras decimales. Por lo tanto, podemos hacer nuestras simulaciones financieras con cierto grado de error, por supuesto, en más o menos un peso, trabajando únicamente con números enteros. Y un procesador que maneje números enteros va a ser fundamental en este caso. Bien, entonces con eso presente y sabiendo ya el principal problema que tenemos en nuestra ALU, que es una ALU de diseño secuencial, lo que podemos notar es que, primero, el acarreo es el que más problema nos causa, porque necesitamos el acarreo listo en la etapa 0 para ser utilizado en la etapa 1. En la etapa 2 necesitamos que el acarreo de la etapa 2 esté listo, y esto significa que el acarreo de la etapa 1 ya tiene que haber estado listo. Entonces, vemos que aquí hay un retardo que se propaga en nuestro diseño. Es un diseño claramente secuencial. Lo que queremos hacer entonces, sabiendo que lo que nos causa problema es el acarreo, optimizar nuestro diseño de hardware a partir del acarreo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para eso, chicos, fíjense la tabla de verdad que tenemos acá. Esta tabla de verdad representa cualquier módulo de los 31 módulos de nuestra ALU. No representa las banderas. Lo que hace simplemente es calcular la suma, que la tenemos en la columna S sub i, y el acarreo de salida S sub i más 1. Nuestro bloquecito recibe como entradas el iésimo bit de A, el iésimo bit de B y el acarreo de entrada correspondiente. Entonces tenemos 3 columnas, o sea, 8 entradas de nuestro alfabeto de excitación y las salidas correspondientes de nuestra tabla de verdad. Si diseñamos el hardware correspondiente, llegamos a algo de esta naturaleza, donde podemos ver que la suma, por ejemplo, tiene un XOR acá, y los niveles que tiene la suma, ¿sí?, son, para esta entrada del XOR, es un solo nivel, que es esta compuerta. Para esta otra entrada tenemos este nivel y este nivel. Entonces, por un lado tenemos un nivel, por otro lado tenemos 3, hacemos el promedio, nos quedamos con 2 niveles de diseño. Para el cálculo del acarreo, nos quedamos en este caso con 3 niveles, este por acá y este por acá. Fíjense que el acarreo es por lejos el más complejo de diseñar. Entonces, la propuesta que tenemos acá es parametrizar el diseño a partir del segundo nivel. Es decir, esto que está acá, lo vamos a parametrizar. Lo que está arriba es solamente una compuerta AND y una compuerta OR, y nada más. Y aquí tenemos puro cable. Entonces proponemos el primer parámetro, que le vamos a llamar G sub i, igual al AND, y P sub i igual al OR. Estas van a ser ahora nuestras entradas. G sub i
y P sub i, porque lo que hacemos con A sub i y B sub i es solamente hacer un AND y un OR para todos los casos. Entonces acá no hay mucho, digamos, no hay mucha inteligencia que poner. Si parametrizamos en función de G sub i y P sub i, lo que llegamos, chicos, es que C sub i más 1, que es el acarreo de salida, no es otra cosa que A sub i por B sub i más el OR entre ellos por C sub i. Ese es el acarreo de salida. Y si nosotros lo queremos poner en función de esta nueva parametrización, vamos a tener, y lo podemos ver acá abajo, que el acarreo de salida es igual a G sub i, y esto es el AND, más P sub i, esto es el OR, por el acarreo de entrada. Nos queda en esta forma compacta, bien reducida, para trabajar. En el caso de la suma que tenemos acá no es otra cosa que C sub i negado, A sub i por B sub i negado, más A sub i negado por B sub i, este es un XOR, ¿sí? Más C sub i por, y en este caso, A sub i negado, B sub i negado, más A sub i por B sub i. Lo que tenemos entonces, chicos, si queremos parametrizar la suma, es que la suma del módulo iésimo es igual al acarreo de entrada y un XOR entre G sub i negado y P sub i. Entonces también tenemos que podemos parametrizar a la suma en función de estas dos variables auxiliares que hemos generado, G sub i y P sub i. Y en función de ello, chicos, es que vamos a diseñar el resto de nuestra ALU. ¿Se entiende cuál es la estrategia que estamos tomando acá? Estamos reparametrizando la forma en que vamos a trabajar con la ALU, porque la compuerta AND y la compuerta OR que tenemos acá se cumplen para todos los módulos y no dependen de absolutamente nada. Dependen solamente de la entrada, no dependen de ningún acarreo, de nada. Entonces lo que queremos hacer es liberar, y digamos, esta es la estrategia que en sistemas lineales resulta más fácil de explicar, que significa desacoplar. Vamos a desacoplar estas compuertas de nuestro diseño. Porque estas compuertas, chicos, no dependen de la variable que queremos optimizar, que es el acarreo, ¿sí? Estas compuertas son solamente el AND y el OR entre los bits de mi palabra, no con el acarreo. Entonces la desacoplamos de nuestro diseño y en función de ello es que lo queremos hacer más efectivo. Miren acá cómo nos queda el módulo, porque nos queda bien interesante. Nos queda que el acarreo de salida es simplemente el AND más el OR de estos A sub i y P sub i por el acarreo de entrada. Y la suma es la que tenemos acá abajo. No le voy a dar mayor interés a la suma, porque la suma no es el objetivo de optimización. Si yo optimizo el acarreo, voy a estar optimizando la suma, porque la suma depende del acarreo. Entonces, esto es lo que habíamos visto, cómo demostrábamos la dependencia o acoplamiento de nuestros bloques al acarreo. Entonces, en función del criterio que acabamos de poner, G sub i igual al AND, P sub i igual al OR de nuestras entradas, tenemos entonces que el acarreo de salida es G sub i más P sub i por el acarreo de entrada, y esta es la suma. La suma, chicos, no la voy a volver a representar, porque, insisto, la suma depende, fíjense, depende solamente de G sub i, P sub i, aquí hay un XOR, con el acarreo de entrada. Pero este es el acarreo que yo quiero optimizar. Entonces, de esta expresión que yo tengo acá, la única variable que yo tengo es C sub i, que es la variable, a su vez, que quiero optimizar en la expresión de arriba. Por lo tanto, si lo optimizo en la expresión de arriba, le estoy optimizando acá en la expresión de abajo. Bien, aquí viene lo interesante. Veamos ahora cómo se comporta el acarreo de salida del módulo 0. El acarreo de salida del módulo 0, aquí tenemos C0, aquí vamos a tener C1. Si seguimos la expresión que tenemos acá, va a ser igual a G0 más C0 por P0. ¿Sí? Bien.
el módulo 2, el acarreo de salida 2, que corresponde al módulo 1, nosotros aquí tenemos la forma completa escrita, pero lo interesante de ver es esto que tenemos acá. Es igual a G1 más C1 por P1. Directamente reemplazamos el I por el número de bloque que le corresponda. Pero C1 ya lo tenemos calculado de la instancia anterior. Por lo tanto, podemos reemplazar C1 acá adentro y nos queda que es G1 más G0 más C0 por P0 por P1. Luego C3, hacemos lo mismo. C3 no es otra cosa que G2 más C2 por P sub 2. Reemplazamos C2 por lo que obtuvimos acá arriba. Y esto nos quedaría como G2 más G1 más G0 más C0 por P sub 0 por P sub 1 por P sub 2. Lo mismo podemos hacer para C4. C4 nos va a quedar con la expresión que tenemos acá abajo. G3 más G2 más G1 más G0 más C0 por P0 por P sub 1 por P sub 2 por P3. Lo que quiero mostrarles, chicos, es que C1 es función de C0. C2 es función de C0. C3 es función de C0 y C4 es función de C0. No es como en el diseño que teníamos acá, donde el acarreo 1 es función de C0, el acarreo 2 es función de C1, el acarreo 3 es función de C2. No. En esta nueva parametrización tenemos que C1 es función de C0, C2 es función de C0, C3 es función de C0 y C4 es función de C0. Podemos seguir hasta llegar a Cn, que es función de C0. Lo que hemos logrado, chicos, es cortar ese acoplamiento y ese acarreo que no beneficiaba en el diseño del ALU. De forma compacta nos queda, no es compacta, de una forma mejor escrita, más ordenada, nos queda que C1 es G0 más C0P0, C2 es G1 más G0 por P1 más C0, P0, P1 y así sucesivamente. El último, C4, porque estamos analizando acá de 4 bits nada más, nos queda que es toda la expresión que tenemos acá escrita, pero fíjense que la podemos restringir a todo lo que está en azul lo vamos a llamar G y lo que está en verde lo vamos a llamar P. Nos queda como G más C0 por P. Esta parte aritmética se las dejo, es solamente extender lo que tenemos entre paréntesis acá. Entonces, chicos, fíjense, y esto es lo que quiero yo recalcar, es que el acarreo deja de ser una variable acoplada en nuestro diseño. Hemos desacoplado el acarreo a que dependa exclusivamente de C0. Y esto es, volviendo al diseño, acá, no es parte ya de nuestra ALU, es C0, el bit que colocamos para hacer la suma con signo o hacer la suma sin signo. ¿Dudas hasta acá, chicos? Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Yo no tengo muchas opciones acá de ver cuando alguien me pide la palabra, porque tengo en pantalla completa, así que les ruego por favor que hablen nomás. Bien. ¿Cómo nos queda entonces nuestro diseño? Este es el nombre del chip, 74182, que trabaja con 4 bits. ¿Sí? Es una ALU optimizada de 4 bits. Tenemos acá los modulitos. Estos modulitos lo único que hacen es calcular el AND y el OR entre las entradas A0, B0, lo mismo A1, B1, y etc. ¿Sí? Tenemos acá, entonces, solamente un nivel de compuertas, un AND y una OR, nada más. Bien, ¿cómo funciona esta historia, básicamente? Lo que nosotros necesitamos, fíjense, es calcular cada uno de estos, C1, C2, C3, C4, pero este, chicos, C4, es al final la única salida que tiene nuestro sistema, porque las otras intermedias, debido a que vamos a trabajar con 4 bits, quedan dentro del chip. Lo único que sale es esto de acá. Y tenemos entonces la entrada C0. Les insisto, nosotros aquí no estoy trabajando con la suma. Por eso es que este módulo
también me entrega la suma, la suma es en S0, la suma en S1, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo funciona el acarreo. Debido a que este me entrega P0 y G0, y tengo C0, puedo calcular C1. ¿Sí? Bien. Para calcular C2, fíjense, yo necesito G1, G0, C0, P0 y P1. P0 y G0 ya lo tengo acá arriba. P1 y G1 los tengo acá. Y C0 lo tengo acá. Entonces puedo calcular tranquilamente, esto es una serie de compuertas AND y OR, nada más, calculo C2. ¿Mm? Bien, para calcular C3, lo único que necesito es G2, que lo tengo calculado acá, G0, C0, P0, que lo tengo calculado en este primer módulo, y P2, que también lo calculo acá. Y tengo C3. Chicos, no hay acarreo, valga la redundancia, del acarreo. C1 lo calculo acá, C2 lo calculo acá, C3 lo calculo acá. Pero esta variable, C, no se me va propagando. La necesito solamente y exclusivamente para calcular la suma, pero no para calcular el acarreo entre bloques. Lo que está sucediendo, chicos, es que a los 4 acarreos que ustedes ven acá, C1, C2 y C3, los estamos calculando, bueno, y C0, claro, ¿no? Los estamos calculando de manera concurrente. Eso es lo que está pasando. No estamos calculándolos de manera secuencial. Perdón, dije C0, es C4, C1, C2, C3 y C4. Y acá también, en el último módulo, cuando queremos calcular, en este caso C4, que es el que sale, calculamos P0, P, que es P0, P1, P2, P3, que los tengo todos disponibles acá, y G, que es G3, G2 por P3, G1 por P2 por P3, más G0, P1, P2, P3, que es esta aproximación que tomamos acá en la instancia anterior. Entonces, fíjense que nuestro bloquecito nos está devolviendo P y G, y esto nos devuelve porque podemos poner 2 de estos chips de 74-182, y tenemos entonces un sumador, un ALU, de 8 bits. Si ponemos 4 de estos, tenemos un ALU de 16 bits. Y si ponemos 8 de estos, tenemos un ALU de 32 bits, y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa con los tiempos. ¿Cómo funciona entonces este procesador? Miren acá. Tenemos la entrada de 4 bits A, que es la que tenemos por acá, la entrada de 4 bits B, que es la que también tenemos por acá, y la entrada C0, en este caso, que es la entrada del acarreo yésimo. Para calcular el acarreo de salida final, en este caso el C4, si este fuera C0, ¿cuántos tiempos voy a necesitar? Y bueno, vamos a verlo. Para calcular C4, lo veo directamente acá. Yo necesito calcular, lo tengo acá de manera más cortita, necesito calcular un G. Y este G no es otra cosa que OR y AND, por lo tanto, que lo tengo acá arriba, por lo tanto tengo acá 2 niveles. Pero esos 2 niveles que tengo para calcular G se superponen a los otros 2 niveles que tengo para calcular P, donde P son puros AND, por otro AND que es C0. Entonces G, que es el que tarda más, ya lo absorbe a C0 por P. Entonces, el C4 a esta altura, lo único que tarda, según este diseño que tenemos acá, tarda nada más que 2 niveles. Más el OR que tengo acá, ya llevamos 3 niveles. Y nos falta un cuarto nivel, que es el correspondiente al AND y OR que tenemos en estos bloquecitos de entrada. Por eso es que el acarreo tarda 4 retardos, porque tiene 4 niveles de diseño. En el caso de P y de G, respectivamente, bueno, P, fíjense, dice tarda 2, porque aquí tenemos un AND más los otros niveles de diseño acá, 2 niveles. Y G tarda 3, porque aquí tenemos AND y OR, más el nivel extra que tenemos acá, ya son 3 retardos. Y en el caso de la suma, tarda 5, en el peor de los casos, porque la suma, analicemos el primer caso. Para calcular ese 0, nosotros dijimos que íbamos a necesitar 2 niveles.
Bien, ¿se acuerdan? En el primer diseño, este que teníamos acá, dijimos que la suma tardaba 2 niveles, dos retardos. Ya, tarda 2 retardos, pero para calcular el S1, ¿sí? Aquí necesitamos sí o sí, es la única parte, en principio, en que necesitamos ya tener C1 listo. Porque C1, C2, C3 y C4 se pueden calcular todos al mismo tiempo. Lo que no se calcula al mismo tiempo es este primer bloque. Por lo tanto, necesitamos ya C1 listo. Entonces, ya sabemos que este tarda 2 tiempos. ¿Cuánto tardan estos tiempos de acá, de los otros bloques? Bueno, ya tenemos 2 tiempos, ¿sí? Más los 2 tiempos que va a tardar cualquier sumador, ¿sí? Más el 1 tiempo que estamos perdiendo acá en el cálculo del acarreo, aproximadamente. Y eso nos da 5 tiempos. Lo que quiero decirles, chicos, es que tenemos un sumador de 4 bits que ahora, para sumar, que es el peor de los casos, está tardando 5 tiempos. Y este es un sumador de 4 bits. En el diseño anterior, en este que veíamos acá, si queríamos calcular un sumador de 4 bits, iba a tardar 11 tiempos, según lo que vemos acá. 2, 5, 8 y el siguiente son 11 tiempos. Sin embargo, hemos reducido a un sumador de 5, básicamente de 5 tiempos. Básicamente lo hemos hecho la mitad de, el doble de eficiente, o sea, la mitad de tiempo. Ahora, eso es para 4 bits. Con la misma idea, nosotros podemos poner diferentes módulos, en este caso, para tener, aquí como lo vemos, un sumador de 16 bits, ¿sí? Hemos puesto el 74-182 4 veces, y tenemos 5, 9, aquí vamos a tardar 9 de ahora en más, 13, 17 y demás. ¿Por qué tardamos 9 acá? Porque son los 5 tiempos de acá, ¿sí? Más los 4 tiempos del acarreo. Simplemente por eso. Y luego aquí más 4, así sucesivamente. Entonces, para 16 bits tardamos 17 tiempos. Con este mismo sentido, para 32 bits vamos a tardar 34 tiempos. Y en comparación a los 96 o a los 100 del diseño anterior secuencial, estamos en presencia entonces de una ALU que es 3 veces más rápida. Entonces, estamos pasando a tener un procesador ahora de 30 megas. Pero bueno, algo es algo. Con el mismo criterio, nosotros podemos combinar el diseño secuencial con el diseño concurrente. Lo que tenemos acá son 4 módulos independientes del 74-182, ¿sí? Cada uno de ellos trabajando con 4 bits. Y lo que tenemos acá, chicos, es otro diseño nuestro que nos permita calcular los diferentes acarreos. Y esto es, fíjense, es como tener un arreglo de diferentes 74-182 puestos acá. En donde, miren qué es lo que pasa. Tenemos, esto ya vimos cómo funciona. Cuánto tarda P y cuánto tarda G, 2 tiempos, bueno, podemos discutir, es más o menos un retardo, etc. La suma del módulo 0 tarda 5 y la suma de los siguientes tarda 10. ¿Por qué tarda esto? Bueno, porque el cálculo de los acarreos que tenemos acá abajo tarda 5. Entonces, 5, que es el inicial, más 5 va a tardar 10 y es por eso que todas las demás sumas van a tardar 10. Cada uno de estos módulos independientes nos devuelve su respectivo PG. Y tenemos un C0. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué es interesante esto? Porque para calcular los diferentes acarreos, todo lo que necesitamos nosotros es saber cuánto valen estos parámetros P y G. Entonces, podemos calcular el acarreo 4 con el P y G que sale de 0. Podemos calcular el acarreo 8 con el P y G que sale de este módulo, el acarreo 12 con el P y G que sale de este módulo, y el P y G final con el acarreo que sale de con el P y G que sale de este módulo.
y que son independientes de los acarreos, ¿sí? Entonces solamente tenemos C0 acá de entrada y podemos armar tranquilamente nuestro diseño para calcular los diferentes acarreos. Y esto, chicos, no es otra cosa que un solo y solamente un 74182. Porque lo que tienen ustedes acá son dos entradas, dos entradas, dos entradas, dos entradas. PG, PG, PG y PG. Y C0 de entrada. Entonces, esto lo podemos armar tranquilamente con un 74182. Lo que nos queda es que la suma, que es lo que más tarda en esta ALU de 32 bits, de 16 bits, tarda 10 tiempos. Lo mismo podemos repetir nosotros para un ALU de 32 bits. Y va a seguir tardando 10 tiempos. Eso es lo interesante. Entonces, hemos hecho un ALU, hemos pasado de un ALU de 100 nanosegundos a un ALU de 10 nanosegundos. Compramos un procesador de 1 GB y lo hacemos funcionar a 100 MB. Entonces la ganancia es realmente grande, es de un orden de magnitud logarítmico. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo tenemos acá. Esta es la combinación que yo les decía. Tenemos 74182 acá y otro 74182. Hacemos solamente una combinación del mismo chip. Y nos da esto que tenemos acá. Fíjense que es bien interesante. Estamos utilizando el mismo chip, las salidas siguen siendo P y G, digamos, y este es el acarreo 16. Si queremos hacerlo más interesante, yo se los dejo como ejercicio, que hagan el mismo, pero para 32 bits. Y esto es replicar enteramente esto, en otro bloque más y ver cómo se conectan. Ojo que esto puedo pedir en la guía. Cómo se conectan y tener un ALU de 32 bits, que es lo que pido acá. O caso contrario, tener el diseño que tenemos aquí, el mismo, háganlo para 64 bits. Y vean qué es lo que pasa. Hagan el cálculo de cuántos son los tiempos. Lo interesante, chicos, es que los tiempos no se duplican, ¿sí? Lo que siempre va a llevar más tiempo es el módulo 0. Los demás van a tener el mismo tiempo. Y eso es lo que hace que nuestro sistema sea mucho más eficiente cuando trabajamos con este tipo de parametrizaciones. Por eso les dije que íbamos a trabajar con un poquito de matemática. Por supuesto que el espacio en el que nos movemos es el álgebra de Boole. Todo resulta siempre más simple. Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer más eficiente la ALU. Insisto, pasamos de un diseño de 100 megas, de 100 retardos, a un diseño de aproximadamente 10 retardos. Lo hacemos más eficiente y podemos seguir dándole vueltas y mejorando, por supuesto, este diseño. Pero lo que les quise mostrar es que la ALU la podemos hacer más eficiente y la debemos hacer más eficiente. Y por favor recuerden, ALU lenta, procesador lento. Pero si el procesador es lento, no significa que la ALU sea lenta. Entonces les dejo para que ustedes lo terminen de diseñar y también les dejo acá un ejercicio. Me gustaría que a la ALU de ustedes, que para todas luces vamos a trabajar con ALU secuenciales, para poderlas diseñar todo lo que queramos, quiero que diseñen un shifter. Y este es el SLL o el SRL en MIPS. El desplazamiento a la izquierda o el desplazamiento a la derecha. Entonces, me gustaría, y se los dejo como ejercicio, que ustedes diseñen una ALU, le agreguen una instancia más a la ALU, puede ser a un solo bloque de los 32, que haga el shift. Entonces, claro que el shift puede ser de hasta 32 bits. Entonces, ahí van a tener que ustedes jugar un poquito para ver cómo lo pueden hacer a un shift. Y estoy pidiendo SRL, SLL, no estoy pidiendo SRA. Lo pueden hacer, por supuesto, se lo dejo, queda a criterio de ustedes. Intenten resolverlo. Cualquier duda, por favor, me preguntan, organizamos una sesión de consultas y demás. ¿Dudas hasta acá? Nos queda entonces lo que es la última parte del ALU. Parece que tengo una duda. A ver. Gracias, Patricio.
tengo la última parte del ALU, que son los algoritmos de multiplicación y división, que es lo que vamos a ver el día martes de la próxima semana. Sí, martes 31 también voy a dar clases. No están obligados, chicos, por supuesto, a conectarse. Igual el video va a quedar online, como siempre, pero por supuesto están muy cordialmente invitados a que me vean el último día del año. Consultas. No, todo claro hasta ahora. Ya. Chicos, esta parte es relativamente sencilla. Es simplemente darse cuenta de la parametrización y cómo sale con el diseño concurrente, que es interesante de ver. A mí me entusiasma porque el próximo martes terminamos ya con esto y en enero largamos con procesadores y largamos a full. Les cuento también que tengo una tableta para dibujar porque voy a necesitar pizarra y estoy viendo la forma en que voy a dar esas clases. Pero eso es transparente para ustedes. Eso, nos vemos entonces el próximo martes. Consultas, chicos, me escriben al correo. Yo no tengo problema en organizar algunas sesiones de Zoom, tantas como sean necesarias para atender todas las consultas pertinentes. El ayudante también, préstenle atención cuando mande el doodle, voten y organícense bien con las ayudantías. Los ejercicios están visados por mí y son bien importantes que ustedes los hagan, porque ahora Luis se va a concentrar por un buen tiempo solamente en esta relación entre C y MIPS. Eso, chicos. De no haber consultas, que tengan un bonito final de semana. Cuídense. Felices fiestas. Feliz Navidad para los que sean creyentes, para los que no, felices fiestas. Espero hayan pasado ambos muy bien con sus familias o seres queridos y amigos también. Nos vemos entonces el próximo martes. Parece que tengo una consulta. No, de nada, Felipe. Nos estamos viendo. Chao, chicos. Hasta el martes. Chao, chao. Yo profe, que esté bien. Gracias, Diego, igual. Chao, chicos. Chao, chao.